A ver, pensemos en los países como si fueran personas. Cada uno tiene su propia historia financiera, ¿no? Algunos son de éxito, de ahorro, mientras que otros, bueno, otros viven entre deudas y desafíos. Hoy lo que vamos a hacer es meternos de lleno a descifrar la historia económica de Sudamérica y vamos a ver cómo un solo dato, uno solo, parte al continente en dos realidades que parecen de mundos distintos. Si un país tuviera una boleta de calificaciones económica, ¿cuál sería esa materia clave que nos dice si pasa o reprueba el año? Pues miren, una de las más, pero más importantes es sin duda su balanza comercial. Ok, balanza comercial suena súper técnico, ¿verdad? Pero en realidad es algo muy sencillo. Es básicamente la diferencia entre todo lo que un país le vende al mundo, o sea, sus exportaciones, y todo lo que le compra, sus importaciones. Es como el estado de cuenta de una nación. Al final del día, ¿entra más dinero del que sale? Así de simple. Y es justo aquí donde la historia se pone de verdad interesante. Porque si vemos la balanza comercial, Sudamérica se parte literalmente en dos. Es como si le hiciéramos una radiografía económica que nos revela dos realidades que, aunque viven en el mismo continente, operan con reglas de juego muy, muy diferentes. Échenle un ojo a estos números, que son las proyecciones para 2024. El contraste es brutal. Arriba, en la parte alta de la tabla, tenemos superávits enormes. Son países a los que les entran muchísimo más dinero del que gastan. Y abajo, en la parte inferior, vemos déficits bastante grandes. La diferencia entre el que está hasta arriba, Brasil, y el que está hasta abajo, Colombia, es de casi 90.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica, de verdad. Y bueno, esto nos deja ver los dos bandos súper claros. A la izquierda, lo que podríamos llamar el club del superávit, liderado por las potencias que venden mucho más de lo que compran. Y a la derecha, los que enfrentan el reto del déficit, los que compran más de lo que logran venderle al mundo. Dos caminos económicos que van en direcciones opuestas. Ahora vamos a ver cómo se construye este éxito. Vamos a analizar a los líderes del grupo, a esos países que tienen sus cuentas externas en números verdes. El campeón indiscutible aquí es Brasil, y es que este numerote, más de 74.000 millones de dólares de superávit, es gigantesco. ¿Y eso qué significa en la vida real? Pues le da al país una base económica súper sólida, fortalece su moneda, el real, y le permite financiar proyectos muy importantes como nueva industria o programas sociales sin tener que pedir tanto dinero prestado fuera. Pero Brasil no está solo en esto. El resto de los que están en la cima también tienen sus cartas fuertes. Chile, por ejemplo, depende muchísimo del cobre. Perú de los metales preciosos y del gas natural, Argentina de su potentísimo sector agroindustrial, y Ecuador logra mantener el equilibrio gracias al petróleo y a otros productos agrícolas. Pero ojo, que aquí viene la trampa. Este es como el talón de Aquiles de todo este éxito. Porque a pesar de sus buenos números, todos comparten una misma debilidad. Dependen demasiado de las materias primas. Su gran reto es diversificar lo que venden, porque cuando el precio del cobre o de la soya se cae en el mercado mundial, su economía se tambalea. Es como tener todos los huevos en la misma canasta. Sí, una canasta muy valiosa, pero una sola al fin y al cabo. Bueno, ya vimos a los que les va bien. Ahora, vámonos al otro lado de la moneda. A los países que están navegando con vientos económicos en contra, los que enfrentan el desafío del déficit comercial. Cuando un país compra más de lo que vende, es como si una persona gastara más de su sueldo cada mes. Tarde o temprano algo va a tronar, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Se generan presiones económicas inmediatas. Su moneda puede perder valor y eso hace que todo lo que se compra de fuera, desde un celular hasta la comida o la gasolina, se vuelva más caro para la gente. Y lo importante es que estos números de la macroeconomía no se quedan en las oficinas del gobierno o en las juntas de las grandes empresas. No. Tienen un impacto directo, real, en la vida de todos los días. Para las empresas, la diferencia es el día y la noche. En los países con superávit, es más fácil conseguir dólares para importar maquinaria, hay menos sube y baja con el tipo de cambio y hasta consiguen mejores créditos. En cambio, en los países con déficit, las empresas se pueden topar con trabas para importar, sus materiales son más caros y batallan para conseguir financiamiento. Y eso, claro, afecta su capacidad para crecer e invertir. Y para la gente de a pie, esto se siente directo en el bolsillo. Un superávit, por lo general, se traduce en más empleos en sectores que producen y en una inflación más tranquila. Un déficit, por otro lado, casi siempre significa que los precios suben, que el costo de vida aumenta y que al final el dinero de las familias ya no alcanza para lo mismo. Ok, entonces tenemos este continente partido en dos. La pregunta es, ¿hay algún camino para que tengan un futuro económico en común? Pues parece que la clave está en una sola palabra, diversificación, en empezar a ver más allá de solo sacar recursos de la tierra y venderlos.
Y aquí está el verdadero meollo del asunto para todo el continente. No importa de qué lado de la balanza estén, el objetivo real no es nada más vender más cobre o más soya, sino transformar esos recursos en innovación. Se trata de crear cadenas de valor entre los países y, lo más importante de todo, generar trabajos buenos y estables, que no dependan de los caprichos de un mercado que está a miles de kilómetros. Y hay una frase que lo resume todo a la perfección. Una balanza comercial saludable no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de un país para generar valor, diversificar su oferta y construir estabilidad económica a largo plazo. O sea, el número es solo el comienzo de la historia. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire para reflexionar. ¿Será que la innovación, la tecnología y el conocimiento compartido podrían convertirse en el producto de exportación más valioso de Sudamérica? ¿Será eso lo que finalmente pueda unir estas dos realidades económicas en un solo camino hacia el desarrollo?